¿Qué es la oscuridad para ustedes? Quisiera que se tomaran unos segundos, incluso que cerraran los ojos y que ahí en la intimidad de sus pensamientos se contestaran esta pregunta: ¿qué es la oscuridad para mí? A lo mejor están pensando en palabras como angustia, como nerviosismo, incertidumbre, miedo, incluso pánico, terror. O algunos otros podrán estar pensando en curiosidad, en oportunidad o en descubrir algo nuevo. Para mí, la oscuridad se relaciona con esos rincones de nuestra vida donde no queremos escudriñar, con esas situaciones que básicamente no aceptamos o con esas situaciones que se salen de nuestro guión de vida. Mi percepción es que en la actualidad vivimos de una forma o en un sistema en el cual nos hemos vuelto incluso adictos a mostrar nuestro lado más brillante. Que todos se enteren de todo lo bueno que hacemos, que nuestras vidas parezcan casi perfectas. Y bueno, es una tendencia natural del ser humano. A todos nos gusta ser reconocidos por lo bueno que hacemos. Sin embargo, yo creo que esta tendencia se ha incrementado un poco más con redes sociales. ¿Sí? En Facebook, en Instagram, en cualquier red social, todo el mundo nos ve. De hecho, estamos como una vitrina, vivimos en un aparador. Entonces, pues siempre queremos que vean nuestro lado más luminoso. Creo que esta tendencia nos ha llevado a dejar de lado, incluso a enemistarnos con eso de lo que hablaba antes, que es para mí la oscuridad, esos rincones donde no queremos entrar. Y les doy un ejemplo. Hace varias semanas, ya meses, estaba leyendo un artículo en internet que me pareció muy interesante, porque decía, un mismo individuo, una misma persona, sentada frente a su computadora, abre el Facebook y postea, por ejemplo, los deliciosos tacos de barbacoa que se desayunó en la mañana, o el viaje que hizo por Europa o por Asia, o empieza a postear las fotos de su bebé recién nacido. Y esa misma persona, en la otra ventana de su compu, se mete al Google y le pone: ¿cómo quemo rápidamente las calorías de los tacos de barbacoa que me acabo de echar? ¿No? ¿Cómo pago la deuda del viajecito a Europa? ¿O cómo supero la depresión postparto que me está causando mi recién nacido? ¿No? Entonces, por un lado estamos destacando lo más brillante de nosotros, pero en la intimidad del Google, donde pensamos que nadie nos ve, porque, bueno, en otra charla anterior ahí con Pablo ya nos dijo que siempre nos ven en el internet, pero donde pensamos que nadie nos ve en el Google, ahí preguntamos eso que nos está inquietando, eso que no queremos compartir con los demás. Y yo lo que creo que está provocando es básicamente personas más ansiosas, personas que están siendo o estamos siendo orillados, a veces incluso a actuar bajo una segunda naturaleza, o sea, a estar siempre utilizando la máscara de un personaje, ¿no? Nos convierte en personas que a veces estamos bajo mucha presión. ¿Qué causa esto? Yo siento que vivimos en una sociedad, le llamo yo muy maniquea, ¿no? Maniquea es extremista. Y no solo la sociedad en Monterrey, no solo la sociedad en México, sino el ser humano a veces tendemos a ser un poco extremistas con las etiquetas y los juicios que utilizamos hacia los demás. Y quiero darles dos ejemplos, ¿no? Para que nos quede claro a qué me refiero con este extremismo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ve una persona con discapacidad visual? Quizá algunos de ustedes
quizá la mayoría piensen que una persona con discapacidad visual ve oscuridad o que no ve nada. Y las estadísticas nos dicen que más o menos es el 10 o el 15% de la gente con discapacidad visual los que no vemos nada. Todos los demás tienen alguna percepción visual, poquita, más o menos, mucha, pero tienen percepción visual. Sin embargo, nuestra percepción nos puede llevar a ponerlos a todos en la canasta de gente ciega, ¿no? Es un ejemplo. Segundo ejemplo, en 1950 hubo un mundial de fútbol en Brasil. Estaban jugando la final Brasil contra Uruguay. Perdió Brasil y a eso se le llamó el Maracanazo, porque estaban en el estadio que era el Maracaná de Brasil. Y el arquero de Brasil, el portero, Barbosa, durante todo el mundial había sido considerado como el mejor portero de la competencia. En ese último tiro que hace Uruguay, pues los aficionados que estaban frustrados, molestos, dicen que se le fue, ¿no? Entonces quedó marcado de por vida. Decía él en una entrevista posterior, cuando su carrera se fue hacia abajo debido a ese error, que en Brasil a un criminal se le dan máximo 30 años de cárcel, y decía, a mí me sentenciaron de por vida. Incluso hay una anécdota en el Mundial del 94 donde él intenta entrar a la concentración de la selección de Brasil para hablar con los jugadores, darles ánimo, motivarlos, y el cuerpo técnico no le permite la entrada porque le dijeron que podía ser de mala suerte. Otra vez, extremos, ¿no? Una acción buena nos encumbra, una acción mala nos derrumba. Eso es el maniqueísmo. Y como estamos en una vitrina donde todo el mundo nos ve, queremos siempre mostrar nuestro lado más brillante. Yo les quiero platicar mi recorrido a través de mi oscuridad personal. Yo soy ciego, como ahorita lo mencionaron, desde los 6 años debido a una leucemia. De hecho, todo en mí delata que soy ciego. Ustedes me ven a la cara, mis ojos, mi movimiento corporal, muchas de mis acciones delatan que soy ciego, no sería un secreto para nadie, ¿no? Sin embargo, esa no fue mi oscuridad. Mi principal oscuridad y mi reto fue esto, que es mi bastón. Desde el momento en que tomé un bastón hasta el momento en que usé un bastón, porque es muy diferente agarrarlo a usarlo, ¿no? Me llevó unos 10 o 12 años, más o menos. Y todo empezó en la secundaria, una maestra, una psicóloga, que me pedía usar mi bastón para que yo lograra más autonomía. Yo no lo veía así. Para mí, este bastón era pena, era un oso. ¿Sí? Yo decía, no, pero pues, ¿qué? ¿Y cómo me voy a ver si yo voy así caminando por toda la escuela con mi bastón, chocando con los obstáculos, ¿no? Qué pena. O yo decía, qué oso si luego le meto el bastón entre las piernas a alguien y lo tumbo. Y lo peor es que yo decía, usar el bastón va a ser como decirle a todo mundo que sí soy ciego. Lo paradójico es que todos sabían, ¿no? Todos sabían como que menos yo, ¿sí? Esa fue mi verdadera oscuridad, como esa habitación prohibida de mi vida donde no quería entrar, pero también les platico cómo entré a ella y cómo digerí esa oscuridad para, básicamente como dice el título de la charla, para brillar más, ¿no? Mi primer trabajo fue en Diálogo en la Oscuridad, que es una exhibición donde hay áreas de la vida cotidiana, un parque, una ciudad, una cafetería, pero en completa oscuridad. Y hay gente como tú, que sí ven, agarran un bastón como este, y gente como yo, que no vemos, los guiamos. Entonces, es un intercambio de roles, ¿sí? Al final del recorrido, había una cafetería donde teníamos la oportunidad de conversar
con los visitantes ahí en total oscuridad. Y resultó que ese espacio de conversación se convirtió en un área de desarrollo para mí. Eran conversaciones que en vez de victimizarme me ayudaban a ver todo lo que yo podía dar. Era un área donde la gente hacía más preguntas y no tantos juicios. Era un área donde la gente me hacía ver mis potenciales. Les doy ejemplos. De repente la gente me decía, oye Pepe, yo conozco unas personas ciegas ahí por mi casa y salen a la calle solos, se conocen toda la ciudad. ¿Tú también sales solo? Y yo decía, no. Y después otro grupo, ¿no? Me decía, oye Pepe, yo conozco unas personas ciegas buenísimas para la música, tienen un oído privilegiado. ¿Tú también? Y yo decía, no. Y luego otros que me decían, oye, no, tengo una vecina que no ve y cocina. Todos los días cocina, le echa loncha al esposo y todo. ¿Tú también cocinas? No. Pero bueno, tanto no me llevó al sí y empecé a explorar, ¿no? A través de esas preguntas empecé a desarrollarme y empecé a entrar a esa oscuridad a la cual yo no quería entrar. ¿Okay? Comencé a entrar y encontré o concluí que entrar a ese rincón en el cual yo no quería escudriñar me estaba limitando. Supe que al entrar a esa oscuridad yo me volvía más libre. Hoy puedo estar por algunas de las calles de esta ciudad con bastante independencia, cocino. Lo del oído de la música, eso todavía no, todavía está pendiente, ¿no? Y bueno, esto de lo que estoy hablando, la psicología positiva le llama el permiso de ser humano. O sea, el permiso, darnos chance de ser quien somos. O el mindfulness lo llama darle la mano a nuestras emociones desagradables. Yo extraje 3 conclusiones de esto que me ocurrió. La primera conclusión es que todo es relativo. A pesar de que estemos siendo observados por toda la gente a nuestro alrededor, no hay extremos, todo es relativo. Yo me di cuenta cuando yo observaba a los visitantes que entraban a diálogo en la oscuridad con su bastón y yo decía, mira, hace 5 minutos todos ellos veían, ahorita les apagamos la luz y ya no ven, son ciegos y unos ciegos muy malos, por cierto, porque caminan muy despacito, chocaban con todo, les daba una manzana en la mano y me decían que era una cebolla. El sándwich que se compraron para comer se lo estaban comiendo por la nariz. Entonces, yo decía, pues, son muy malos ciegos, ¿no? Y decía, y lo paradójico es que todos vivimos al borde de un cambio tan abrupto como puede ser una discapacidad. La discapacidad, más o menos el 80-85% de las discapacidades son adquiridas. O sea, un accidente o una enfermedad nos pueden llevar a ese espacio y todos estamos en constante riesgo de ello. Entonces, todo es relativo. Segundo, nuestro guión de vida lo podemos reinterpretar. Creo que no está en el guión de vida de ustedes perder la vista, tampoco estaba en mi rol, en mi guión de vida. Sin embargo, lo podemos reinterpretar. Recuerdo que había gente que me decía, oye, pues pobrecito de ti, porque cuando tengas una esposa o una novia, pues no la vas a conocer, no vas a ver su cara. Cuando tengas un hijo, pues nunca lo vas a ver. Y bueno, hoy tengo una esposa que está ahí sentada y tengo también un hijo que no vino. Y a los dos he aprendido a conocerlos, a disfrutarlos de otras formas. O también cuando la gente me decía, qué lástima que no ves las montañas en Monterrey, los paisajes que tenemos. Y a mí me encanta ir a las montañas, me gusta mucho, disfruto de los paisajes de otra forma. La vista, el sentido de la vista no tiene el monopolio de la vida. La vida tiene muchas otras formas de entenderse y disfrutarse. Entonces podemos reinterpretar nuestro guión de vida. Tercero, lo que yo le llamaría buscarnos unos Googles humanos. O sea, buscar espacios, personas
conversaciones, donde podamos platicar eso que le platicamos al Google, preguntar eso que le preguntamos al Google, sin el temor de ser juzgados. Ese espacio como el que yo tuve en esa cafetería me ayudó muchísimo para percibirme de otra forma. Entonces, tener esos permisos de entrar a nuestras oscuridades. Un cuento muy breve que ilustra lo que hoy les vine a compartir se llama La llave y está contenido en las aventuras del mulá Nasruddin. Lo cuento muy rápido. Dice el cuento que un día estaba el mulá en la calle, agachado, acuclillado, buscando algo en el piso. Pasa un hombre y le dice: mulá, ¿qué estás buscando? Y le dice el mulá: mi llave. El hombre se acuclilla junto al mulá y empiezan a buscar los dos. Y después de un minuto le dice el hombre: oye mulá, ¿dónde se te cayó la llave? Y le dice el mulá: allá, adentro en mi casa. Y le dice: entonces ¿por qué estás buscando aquí afuera? Y dice: porque aquí afuera hay más luz. La conclusión por mi parte es que siempre estamos al filo del cambio. Lo vimos en los sismos ahora en septiembre en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Lo vemos con la inseguridad, lo vemos con las enfermedades. Siempre estamos al filo de un cambio abrupto. Entonces, mi invitación es a que se den el permiso de entrar a esa habitación oscura, busquen la llave ahí, porque creo que esa llave, así como a mí, los puede ayudar a vivir con toda libertad. Muchas gracias.